Bien, amigos de Deportes Misiones TV, como siempre un gusto poder saludarlos y darle la bienvenida a una nueva jornada de fútbol, fútbol femenino, en este caso Copa Federal Femenina de Fútbol. Estamos nosotros aquí una vez más en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira para compartir lo que será esta presentación del dueño de casa, con lógica, de la franja, de Guaraní Antonio Franco, que se enfrentará a este conjunto de Resistencia, a Villa Alvear, en lo que será el partido de ida por la instancia final de la región litoral de este certamen. Torneo que para ambos equipos a esta altura significa ya la posibilidad de estar ahí cerca de la última instancia, ¿no? De poder meterse al momento de la definición en ese lugar donde se juntarán, se encontrarán los equipos que son clasificados desde el interior del fútbol femenino de nuestro país con aquellos que forman parte de la élite del fútbol argentino en primera división. La ilusión es poder estar ahí para ambos equipos luego de haber atravesado las distintas etapas, las distintas instancias que debieron atravesar tanto a nivel local como también a nivel regional. En el caso de Guaraní Antonio Franco, alcanzando esta instancia luego de eliminar a Atlético Garuapé, Atlético Verá y a Tuyutí. Atlético Garuapé, decíamos Atlético Verá y Tuyutí en aquella zona de grupo, ¿no? Fase de grupos, como se disputó en un principio para la provincia de Misiones, la instancia local de esta Copa Federal Femenina. En el lado del conjunto de Villa Alvear llega este cruce, habiendo eliminado, por ejemplo, a Fontana, al conjunto de Formosa, también en el mano a mano. Pero eso, por supuesto, poco importará en función de lo que puedan hacer en la jornada de hoy. Ambos equipos tratando de seguir avanzando, decíamos, y poder encontrar la clasificación a la próxima instancia del certamen. Un Guaraní Antonio Franco que ahí lo vemos volviendo hacia la zona de vestuarios para ya vestirse de Guaraní Antonio Franco, lógicamente, de ponerse toda la indumentaria oficial. Y del lado de Alvear todavía también con los movimientos precompetitivos. Un Guaraní, decíamos, con esa gran ilusión que tiene el acompañamiento de su público, de familiares, de amigos, de las jugadoras, que en el día de hoy irán por ese paso más, por seguir avanzando en esta instancia del certamen nacional de la Copa Federal Femenina. Después de haber logrado el conjunto franjeado, decíamos, una instancia clasificatoria realmente contundente aquí en la provincia, habiendo sufrido nada más que un gol en todo el proceso previo a lo que será esta final. Ese gol que sufrió en esta cancha jugando frente a San Lorenzo de Montecaseros, el conjunto correntino que eliminó en la instancia anterior. Del lado del conjunto misionero, cuando jugó la instancia provincial, no sufrió goles en contra. Terminó derrotando en la primera fecha aquí 2-0 Atlético Verá. Hizo lo propio en Apóstoles, jugando de visitante frente a Tuyutí, ganándole 5-0. Y después ya en la última fecha disputada en Oberá, hizo lo propio con el 4-0 sobre Atlético Garuapé. Todo disputado en Oberá, decíamos. Para cerrar esa etapa que fue perfecta, después al conjunto de Montecaseros le ganó 4-1 aquí, en el único gol que sufrió, insistimos, en las etapas previas. Y ahora pensar después, bueno, la victoria en la revancha fue por 1-0. Entonces eso configuró lo que ha sido una etapa clasificatoria prácticamente perfecta para este Guaraní Antonio Franco, que se ilusiona, lógicamente, con poder seguir avanzando. Sin mucho dato al respecto de lo que pueda presentar este Villa Alvear, el conjunto de Nila Vaca deberá centrarse seguramente en lo propio, en lo que pueda hacer como destacado, por supuesto, esperando poder alcanzar la próxima instancia. Va a quedar a la espera de lo que será el ingreso de ambos equipos, que ya están confirmados. Del lado de Guaraní Antonio Franco irá con Micaela Morini con el arco, con Leonela Fernández, con Sol Cardoso
con la número 3, la número 4 para Valeria Galarza, con la camiseta número 5 a Emilia Balbuena, la 6 para la habitual capitana, con Marcela Gal. Luego con la número 7, Belén Ruiz Díaz. La número 8, Emilce Ramírez. La número 9 bien digo, Antonella Cancelarich. Y la número 10, Macarena Rodríguez. La 11, Fátima Alarcón. Estas serán las titulares del conjunto que técnicamente dirige Ariel Abaca. Del lado del conjunto de Chaco de Resistencia, Andrea Vera en el arco con la número 1, la 2, Micaela Alfonso, la 3, Paola Monzón, la 4, María Coduti, la 5, Karina Lescano, la 6, Juliana Sánchez, la 7, Virginia Suárez, la 8, Rocío Núñez, la 9, Agustina Correa, la 10, Macarena Alegre y la número 11, Lucía Correa. Esa será la formación en definitiva del conjunto visitante, que buscará por supuesto aquí llevarse un buen resultado. Recordemos, esto es partido de 180 minutos. Se jugarán los primeros 90 en el día de hoy aquí en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Y la revancha el próximo fin de semana a partir de las 4 de la tarde como visitante en Resistencia, en la provincia de Chaco. Estará encarando su partido Guaraní Antonio Franco. Nosotros somos Deportes Misiones TV y estamos una vez más acompañando el deporte de la provincia de Misiones, acompañando en este caso lo que será la presentación, insistimos, de Guaraní en la Copa Federal Femenina. Fin de semana que se vendrá con actividad, pero también con algunas modificaciones respecto de lo que ya hemos comentado en su momento y manifestado, y usted lo puede encontrar como información en deportesmisiones.com.ar, nuestra página, también en nuestras redes sociales, a partir del Instagram, a partir del Facebook también, donde tiene toda la información. Decíamos un fin de semana que ha tenido un par de modificaciones en cuanto a lo que se viene hacia adelante como programación de partidos de la Liga Posadeña en función de lo que será operativo de seguridad que tendremos el fin de semana, que estará abocado a lo que será la Estudiantina, que tendrá sus primeras noches de calle en la zona de la Costanera durante el fin de semana, con lo cual no podrá la policía de la provincia de Misiones brindar la seguridad necesaria para los espectáculos deportivos en el fútbol puntualmente, por lo que no tendremos partidos entonces en primera división el fin de semana, más allá de lo que ocurra, por ejemplo, con el Federal Amateur el domingo entre La Picada y Mitre. Se vienen los equipos a la cancha. Guaraní Antonio Franco, Villa Alvear, el conjunto chaqueño, los dos ya en el terreno. Ahí está el conjunto franjeado con Gal a la cabeza, con su capitana. Luego Micaela Morínico, la arquera, ahí la vemos a Cancelarich también. Bueno, van también las que son relevo, ¿no? Cada una de las suplentes en los dos equipos. El caso de Cecilia Benítez con la 12 en Guaraní, Noemí Silva la 13, Valeria Escobar con la 14, Erika Galván con la 15, Tamara Maciel con la 16, Antonella Tomaselli con la 17 y Rosa Sosa con la 18. Del lado del conjunto de Chaco, con la 12 Núñez, la 13 Báez, Cons con la 14, la 15 para Ángeles Monzón, la 16 para Micaela Ledesma, la 17 para Natalia Talavera y la 18 para Silvia Rojas. Así será entonces la formación del conjunto visitante y también sus suplentes. Ahí está la consigna por parte de Guaraní Antonio Franco, que tiene que ver con el mes para concientizar y luchar contra el cáncer de mama. La consigna en esa pancarta, ¿no? En ese cartel que las chicas portaban al momento de la foto oficial. Ahí está, las 11 titulares, también posando para los reporteros gráficos, y va a ir quedando todo listo para que los árbitros, Rodrigo Kuller,
Marisol Olivera y Julián Maciel, tridente arbitral de Apóstoles, pueda impartir justicia en el partido. Ahí está el saludo protocolar entre las protagonistas y todo listo para comenzar a vivir lo que será entonces la presentación de Guaraní Antonio Franco en esta final del torneo regional, de la final regional litoral de esta Copa Federal Femenina. Ahí está el saludo de las chaqueñas, que tendrán un minutito más para a una arenga final, seguramente ahí en la mitad de la cancha, saludando a algunos simpatizantes que lo han acompañado. Un conjunto chaqueño que llegó en el día de hoy y con algunas complicaciones, porque incluso el plantel se vio complicado para ingresar con algún problema de papeles en la zona del Arco de la provincia de Misiones. Entonces quedó demorado, tuvieron que resolver la cuestión. Entonces ha sido un viaje un poco tortuoso y algo complicado. Guaraní juega el domingo y estará viajando el sábado para jugar, según nos confirmaban. Juega el domingo por la tarde, así que, bueno, ya anticipando un poco el viaje para no tener complicaciones en ese sentido. Bueno, se prepara, da la sensación, Gal esperando para el sorteo. Se han tomado su rato también las chicas de Villalbear. Está, insistimos, Marcela Gal esperando para el sorteo. La capitana de Guaraní Antonio Franco, ahí está. Momento de la foto, del sorteo formal para dejar todo listo para el inicio del partido. Ya iremos confirmando quién es la capitana del conjunto chaqueño. Ahí está el árbitro Rodrigo Kuller charlando con ambas. Árbitro de Apóstoles, decíamos, aquí en el sur de la provincia de Misiones. El encargado de impartir justicia. Quedar todo listo para iniciar el partido. El árbitro tiene bastante para dialogar con las jugadoras. No tuvo tiempo de hablar antes, me parece, yendo al sector de camerinos. Bueno, ahí está. Bueno, momento del sorteo, ahora sí, después de la charla. Bueno, y hay que cambiar de lado. La capitana es la número 5, Karina Lescano, la capitana del conjunto chaqueño. Bueno, una procesión para arrancar el partido. Ahí está quedando todo listo para arrancar entonces. Nosotros una brevísima pausa y ya cuando volvamos tendremos las acciones de esta primera final del torneo regional femenino de la Copa Federal. Ya venimos. Todo listo para arrancar el partido. La orden del árbitro ya se juega. En definitiva, aquí en el estadio de Guaraní Antonio Franco apretaba Cancelarich. Recuperación de Ramírez. Ahí está Emilce. Buen enganche para jugarla con Rodríguez. La levantó Rodríguez. La marca de Ruiz Díaz y la salida en aquel sector será para Coduti. Caía Coduti, producto de la falta. Dice el árbitro. Y ahora salida entonces desde el fondo para el conjunto chaqueño cuando se recupere la jugadora del conjunto visitante, que saldrá desde el fondo. Alfonso para pegarle a esa pelota, la primera central. Intentará el conjunto dirigido por Asaz llevar el peligro. El pelotazo largo que vino en la búsqueda tanto de Correa como de Alegre. Sale desde el fondo Cardoso, cortaba a la jugadora de Guaraní. Y hay lateral, manos arriba, que será para el conjunto chaqueño. Estamos en los primeros instantes de partido. El lateral que vino para Sánchez ya soltó allí atrás para la presencia de Suárez. Hay un rebote desde el fondo. Intenta salir Guaraní. El remate que vino y se la queda bien la arquera Morínigo. Primer intento con el disparo de Suárez. Primera buena chance para el conjunto de Resistencia. Ya le pegó Morínigo hasta la mitad de la cancha.
A buscar la Cancelarich, la peinó a nadie. Después terminó pegándole mal a esa pelota a Monzón. Pero ya pegó el grito y sale la arquera Vera sin problemas para quedarse con esa pelota. Salida desde el fondo para Vera. Largo hasta la mitad de la cancha. Buscará Galarza de arriba. Pegó el grito Gal. Galarza hacia atrás. Gal de cabeza. El cabezazo para ganar por ahí era de Núñez. Es buena esta para el conjunto. Y al la pelota atrás para Núñez. El remate dio en Galarza. Otra vez Suárez. Soltó por abajo. Tiene el primero. ¡Gol! Alegre. ¡Gol! De Villalbear, de Resistencia, de Chaco, que da la sorpresa, que da el golpe sobre los 2 minutos de partido. El disparo, ahí está, la puso en el ángulo. Morini con absolutamente nada que hacer más que mirar. Y hasta algún punto le diría disfrutar de la definición del rival, si es que hay lugar para eso. Mire, el pase que vino, la recibió Alegre y la clavó en el ángulo. Gana 1-0 el conjunto de Alvear a los 2 minutos. Alegre pone en ventaja a Villa Alvear de Resistencia. Irá Guaraní en la búsqueda de la respuesta. Amanecer del partido con, para nosotros, insistimos, una sorpresa. Empezamos a conocer al conjunto chaqueño. La clavó en el ángulo Alegre. El lateral que vino, otra vez para Galarza. No tiene control Galarza en la devolución. Habrá manos arriba, saque lateral que va a tomar Paula Monzón. Gana el conjunto de Resistencia 1-0. Ya lo hizo Monzón al lateral para buscar a Alegre, el autor del gol. Arriba Galarza. Ruiz Díaz. No, es Rodríguez, perdón. Macarena jugaba hacia atrás Ramírez. Quería Galarza. El anticipo de Correa. Se muestra movediza la número 9 del conjunto de Villa Alvear en los primeros minutos. Galarza para el lateral. La quiere Ruiz Díaz. La peinaron. Revienta después saliendo desde el fondo. Sin miramientos y a cualquier lado la capitana Lescano. Lateral que se renueva. Galarza que ya lo hace. Va para Ramírez. La peinaron en el camino. Será tiro de esquina. Sí, señor, tiro de esquina para Guaraní. Antonio Franco, que pierde 1-0. Estamos atravesando los primeros minutos de partido a los 2 minutos de la primera parte. El 1-0, el tanto del encuentro lo convirtió Macarena Alegre. Un golazo realmente para el conjunto de Resistencia. Guaraní que va a la búsqueda, el descuento del empate, perdón. Sol con el centro del segundo palo. ¡Está! Ruiz Díaz. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Ruiz Díaz a los 4 minutos y medio de partido. Respuesta rápida para la franja. Cabezazo a la salida del tiro de esquina. Nada que hacer. Salida con muchas dudas de la arquera Vera. Se armó el partido de movida rapidito. El centro de Sol Cardoso realmente bueno. La arquera con las dudas y Ruiz Díaz que fue a meterle la cabeza a esa pelota para empatar el partido rápido. Guaraní, Antonio Franco. 2 minutos y medio más o menos le llevó a Guaraní empatar el partido. Estamos 5 minutos y medio del primer tiempo, el partido 1-1. La saca Cardoso, le pega para arriba. Buscará por ahí Alarcón esa pelota. En la cobertura venía Coduti. Desde el fondo revienta esa pelota para no tener complicaciones Monzón. Ataca Guaraní, empata 1-1 Ruiz Díaz que va, el centro al segundo palo. Oh, Vera sale para interceptarlo. Andrea, la arquera del conjunto de Villa Alvear, se queda con esa pelota. Ya le pegó Vera hasta la mitad de la cancha. La bajaron, intentaban la conexión con Correa. Hay recuperación en la mitad de la cancha y tiene terreno para correr
de este sector es Lucía Correa, el que va por esa pelota otra vez escapándose la número de 11. Así nació el primer gol del partido. Pelota al medio, quería Alegre, la trabaron justa. Sale Morínico, no pudo evitar el tiro de esquina. Tiro de esquina que será para el conjunto visitante. En el suelo está Macarena Alegre acusando algún golpe. La goleadora del conjunto de Chaco. Hay tiro de esquina. Que será para Villa Alvear, que va por el segundo. El centro es bueno, sale Morínico. El rebote a medias y la termina reventando después. En el fondo Ruiz Díaz, va Cancelarich. Pelea por esa pelota Antonella, no pudo, levantó la cabeza Alegre, la cambió muy bien y qué peligro. Y el mano a mano sale Morínico, está el segundo. Gol de Villa Alvear del conjunto de Resistencia. La definición para anotar el segundo, para poner las cosas 2-1. Gran definición ante la salida de Morínico. La corrida de Agustina Correa, que a los 7 del primer tiempo, pone el 2-1. En 7 minutos tenemos un partidazo. 3 goles ya, una cosa de locos para el arranque del juego. Le pegó Galarza. Hay un rebote en la marca. Gran definición de Agustina Correa para poner el 2-1. Ya lo hizo Galarza, el lateral. Buscaba Cancelarich. El árbitro está dando una falta, infracción de Paula Monzón. Será tiro libre para Guaraní, que irá por arriba otra vez a buscar el empate. Lo perdía 1-0 a los 2 minutos por el gol de Alegre. Lo empató con Ruiz Díaz a los 4 minutos y medio. Y a los 7, Agustina Correa puso el 2-1. Tremendo partido en el inicio tenemos. Por ahora lo gana la visita, que ha sorprendido a propios y extraños para pegarle a esa pelota Ruiz Díaz. Está también Sol Cardoso para darle. Cardoso jugó por bajo. Pelota que vino para Balbuena. Termina cortando en el fondo del conjunto chaqueño. Ya para que corra Agustina Correa. La puso adentro. Era Núñez la que jugaba en realidad. Terminó perdiendo. Pelea Guaraní y recupera esa pelota. Reclamaban infracción, el árbitro lo está sancionando. Hay tiro libre, será para Guaraní. Estamos a través de Deportes Misiones TV. En 10 minutos, llegando a los 10 minutos del primer tiempo, Guaraní lo pierde 2-1. Ya jugó Macarena Rodríguez para que la tenga Balbuena. Ahí está, Emilia la pone al área de cabeza. Termina sacando el fondo del conjunto de Resistencia. Falta de Ramírez ahora. Caída por la infracción Lucía Correa. Será tiro libre para Villa Alvear. Solamente una corrección. La autora del gol fue la número 7. Virginia Núñez fue la autora del segundo gol del conjunto de Resistencia. Caída está Lucía Correa. Será tiro libre entonces para el conjunto de Villa Alvear, un partido que ha comenzado muy movido, además que escapa de todo análisis, ¿no? No hay forma de decir si es merecido o no. Llegó 2 veces el conjunto de Resistencia, anotó 2 goles. Guaraní llegó en una oportunidad y anotó el suyo. Eficiencia y eficacia al 100%, eso podemos atribuirle a los dos equipos, pero hasta acá sin demasiado dominio de la pelota y del terreno de cualquiera de los dos. Le va a pegar a esa pelota desde el fondo Alfonso. Micaela sin ningún tipo de apuro. Ya le pegó a esa pelota, la levantaba, era Coduti la que le pegaba el tiro libre. La busca Ramírez ante Macarena Rodríguez. Va Macarena, la tira larga, cayó Macarena producto de la falta de Monzón. Tiro libre
que será para Guaraní Antonio Franco, y vendrá la primera tarjeta del partido. Paula Monzón, la número 3, lateral izquierdo del conjunto que dirige Daniela Sass, amonestada. Será tiro libre entonces para la franja. Se arrima Sol Cardoso para hacerlo. Amonestado también Ariela Vaca, el entrenador de Guaraní. También se llevó la tarjeta amarilla. Decía, Sol Cardoso para pegarle de zurda. Y Ruiz Díaz se arrimó, la autora del gol, Belén Ruiz Díaz de Guaraní, para darle con derecha. Veremos si va al centro al área o si ensaya jugada otra vez el conjunto de Avaca. Muy lejos del área sale el conjunto de Resistencia para evitar que invadan el área. Ruiz Díaz le pegó bien al segundo palo para Cancelarich. Arriba la bajaba Gal, el cabezazo. Aparecía ahí Emilia Balbuena. Se la queda sin problemas la arquera Vera. Ya le pegó larga Vera a buscar la presencia de Núñez, autora del segundo gol de su equipo. Ahí va Núñez. Busca a Núñez. La tira bien por la línea para que aparezca Lucía Correa. Quería Lucía, perdía con Galarza. El lateral se renueva para el conjunto de Resistencia. Estamos en 12 minutos y medio de este primer tiempo. 2-1. Gana Villalbiar, ganaba Rodríguez, Ramírez. La quiere Ruiz Díaz. La pelota iba para Ruiz Díaz, cortó bien Monzón. Quería Alegre, la autora del primer gol. Macarena Alegre a los 2 minutos. Belén Ruiz Díaz lo empató a los 4:30. Y a los 7, Virginia Suárez. Los goles del partido, aunque usted no lo crea, estamos en 13 minutos. Y el partido está 2-1. Rápido los goles en el partido. Se venía Lucía Correa en la búsqueda. Bien Balbuena en la marca. Caía Balbuena, no hay falta, dijo el árbitro. Sí hay falta. Cuando quería Lucía Correa, la infracción en contra de la jugadora de Guaraní, Antonio Franco. La cometía la autora del segundo gol, Rocío Núñez. Interesante la número 8. Pocos minutos que van de juego, pero muy interesante. La número 8, Rocío Núñez. Ya vino el pelotazo arriba. Quería Ruiz Díaz. El rebote que salía a la marca era Alfonso. Trabó Alfonso, la pelota se pierde afuera. Es de Villalbiar. Es de Villalbiar, en definitiva, está diciendo el árbitro Rodrigo Kuller. Lateral que va a tomar Monzón. Ya lo hizo Monzón. Ahora buscar a Núñez, mal realizado el lateral. Ahí está. Nuevamente entonces el lateral se renueva y es ahora para Guaraní. Lo va a tomar Galarza. Se lo hizo Valeria. Arriba Monzón, ganaba bien. Lucía Correa domina, quería con Núñez. En el camino aparecía Alegre. Pelota dividida para que juegue Sol Cardoso. Ganaba Sol, le va a buscar al Arcón también Cancelarich. Quería Antonella, peleó por esa pelota, perdió, no pudo. Surge desde el fondo la figura de Juliana Sánchez, perdón. Parecía falta, que no dijo el árbitro. Que siga. La soltaron por el medio. Recuperación de Balbuena. Pegó el grito Balbuena. Ramírez abierta, la pide por aquel sector. Es malo el pase. Monzón. Lucía Correa a buscar esa pelota, a encarar la marca de Galarza, que se la dejó a Ramírez. Otra vez Alegre, bien para Lucía Correa, la quiere Núñez, soltó Núñez para Alegre. Es un buen tridente, el centro del segundo palo. Terminan sacando el fondo de Guaraní, otra vez algo apurado. Quiere Balbuena, gira. Ahí está, Balbuena sacándola a Ramírez ahora. Recuperación en la mitad de la cancha de Suárez, la metió Virginia. Con alguna complicación le pegaba Fernández, corría Morínigo, salió lejos la arquera. Algún problema, algún defecto defensivo para Guaraní. Alegre que va, la puede meter al área. El centro vino al segundo palo, muy pasado. Cuando debía buscar esa pelota Agustina Correa, la pelota se pierde afuera. Habrá saque desde el arco para Guaraní Antonio Franco. Partido que, insistimos, está ganando por 2-1 Villalbiar, el conjunto de Resistencia, cuando estamos atravesando los 16 minutos 15 segundos de este primer tiempo. Ya le pegó hasta la mitad de la cancha, no pudo Cancelarich. Aparecía Ruiz Díaz para ganar esa pelota, después no pudo con la presencia de Sánchez.
Otra vez ahora Macarena Rodríguez, bien, firme, para ganar en el cuerpo y después tirar la larga para la corrida de Cancelarich, que irá frente a Alfonso. Alfonso no quiere complicaciones, no quiso candombe, no quiso tole tole, no quiso dificultades. Se la tiró afuera y se la cedió otra vez a Guaraní, que gana metros en ataque el conjunto de Abaca, que pierde por 2-1. Sol Cardoso para ser el lateral, la tiene Alarcón cerca y a Cancelarich también. Cancelarich, Alarcón. Suárez que quiere, Cancelarich que vuelve. Estaba adelantado Cancelarich, no se lo cobraron. Un desvío, falta, sí señor, tiro libre. Infracción en contra de Macarena Rodríguez. Será tiro libre para Guaraní. Antonio Franco. La franja que irá por arriba otra vez a la búsqueda de la igualdad. Recordemos que ya encontró un gol por esa vía. En el tiro de esquina de Sol Cardoso encontró la cabeza de Belén Ruiz Díaz. Ahora el tiro libre será desde el sector izquierdo del ataque, pero ahora le va a pegar Macarena Rodríguez y esto va al arco. Tiro libre al arco de Macarena. Es una buena chance para Guaraní. Para el conjunto de Abaca, que busca el empate. El remate que vino al segundo palo. En el travesaño la pelota. Se acaba de salvar el conjunto de Villa Alvear. Era remate cantado el de Macarena Rodríguez al arco. Lo hizo realmente muy bien. Le dio más ubicación que fuerza a esa pelota. Mire, Vera, al igual que todos los que estamos en el estadio, era una espectadora más. Y la pelota fue al travesaño. Se acaba de salvar el conjunto de Chaco, que por ahora sigue ganando. Ahí está el remate. La pelota picó en el travesaño y se perdió afuera. Cerca estuvo Guaraní de anotar la igualdad. Por ahora sigue 2-1. Pierde el equipo dirigido por Abaca. Galarza arriba bien. Y ganaba Lucía Correa. Pelea Rodríguez. Falta. Infracción de Suárez. Tiro libre que será para Guaraní. Infracción de Suárez, que la camiseta la estiró. Se la quiso llevar a su casa a Macarena Rodríguez. Tiro libre entonces para la franja. Está Macarena para hacer el tiro libre. Está Ruiz Díaz también. Sol Cardoso quería arrimarse. Ahora se va Macarena. Y quedará Belén Ruiz Díaz y también Sol. Sol Cardoso para pegarle. O para intentar algo de pizarrón, ¿no? Que suele tenerlo también presente el equipo de Abaca. Pasó Cardoso. Belén Ruiz Díaz la mete al segundo palo para Cancelarich. El pelotazo, un rebote y se la queda la arquera. Arquera Vera con esa pelota. Y con alguna maña del fútbol, después de tomar la Vera, se tira al piso para intentar ganar algún segundo, algún minuto más. En este primer tiempo recién estamos. Le pegó muy mal la arquera Vera. El lateral será para Guaraní, lo va a tomar Galarza. Se mueve Ruiz Díaz para pedirla. Gana bien, marca Lucía Correa. Soltó Alegre para Núñez. La autora del segundo gol de su equipo la levanta para Alegre. La autora del primero. Marca Gal. Era Fernández, perdón, la que surgía. Ramírez. La bajó para que le pegue Balbuena. Corre Ruiz Díaz, va Monzón. Trabó Ruiz Díaz. La pelota se va a ir afuera. O Vera antes, no, Vera antes. La arquera antes. Se queda con esa pelota. Sin problemas desde el fondo para salir el conjunto que dirige Asaz, que gana 2-1 por los goles de Alegre y Núñez. La igualdad transitoria fue de Belén Ruiz Díaz. Hay buena marca en la salida, falta de Ramírez. Infracción en contra de Alegre. Será tiro libre para el conjunto chaqueño. Algo le vino a hablar al árbitro Lescano, la capitana del conjunto de Villa Alvear, por la infracción de Emilce Ramírez. No pareció falta de tarjeta ni mucho menos. Una falta, pero no de tarjeta. Hablando de tarjeta, Monzón le pega. Monzón la única amonestada que tiene el partido. Aparte de Ariel Abaca, que es el técnico de Guaraní. Ya le pegó Belén Ruiz Díaz a buscar Cancelarich, pero al anticipo venía Alfonso. Pues la falta en la mitad de la cancha que está dando el árbitro, falta de Núñez. Se hace cortado de a ratos el partido. Con muchas infracciones. Cuesta tener el juego un poco más fluido. Y esto no le sirve mucho a Guaraní, ¿no? Que necesita más participación de Alarcón. Necesita más participación también de Macarena Rodríguez. Para ella la pelota, arriba. Devuelve bien Coduti. De cabeza. A la búsqueda iba Agustina Correa. Quería Alarcón, fue por esa pelota, perdió, ganó Correa. La saca Agustina. Buen pelotazo para Núñez. Recibe Núñez, tiene control de esa pelota
Y el pelotazo largo que viene para Lucía Correa, marca Galarza, sale Morínico. Muy atento la arquera de Guaraní, Antonio Franco, jugando casi de líbero para terminar sacando esa pelota. Habrá salida desde el lateral, que será para el conjunto de Villa Alvear. Tiene, insisto, jugadoras interesantes. La número 11, Lucía Correa. La número 10, Alegre. Aquí gira, sale muy bien Correa. Núñez. La número 8, jugadoras en ofensiva realmente interesantes. Digo, destacando esto porque ya conocemos el potencial de Guaraní, ¿no? Con Macarena Rodríguez, con Belén Ruiz Díaz, con Alarcón, con lo que puede hacer Cancelarich como goleadora. Monzón devuelve de cabeza. Ramírez soltó bien para Macarena. Ya le pegó el grito a Alarcón y la pide del otro lado. Buen retroceso para recuperar de Agustina Correa, que después le metió puntazo para que se la quede Morínico. Ahí está la arquera de Guaraní, que ya le pegó hasta la mitad de la cancha esa pelota. Peinó Ruiz Díaz, corre Cancelarich. No tuvo control, trabó Alarcón, pelea Cancelarich, pero gana finalmente sacando esa pelota desde el fondo Alfonso. La mete Sol Cardoso, levantó Balbuena, va Ruiz Díaz, se la dejó a Macarena Rodríguez. La pisó Macarena, giró bien, encontró a Alarcón. Puede meter el centro del área, Alarcón le metió el centro para Belén Ruiz Díaz, trabó, falta. No vale. Hay infracción. Ya estaba marcando Marisol Olivera el offside. En realidad volvía Ruiz Díaz, la posición adelantada. Será salida entonces para el conjunto de Chaco. Desde el fondo, conjunto de Chaco que, insistimos, gana por 2-1. Lateral que va a tomar Sol Cardoso para Guaraní, ya lo hizo. El cabezazo para despejar es de Agustina Correa. Hay lateral y están solicitando la pelota porque aquella se fue a la tribuna. Lateral que será para Guaraní, que gana unos metros en ataque. Sol Cardoso para hacerlo. Se mueve Alarcón, la quiere Cancelarich. Está Macarena Rodríguez también. Pelota viene para ella. La aguantó bien Macarena. Algo largo el control, por eso sale Alfonso. Para Núñez. Y Núñez, que buscó el contacto y no lo tuvo con Alegre. Será lateral en definitiva para Guaraní, Antonio Franco. Otra vez Sol Cardoso para hacerlo. La lateral izquierda del conjunto que dirige Ariel Vaca. Y eso el lateral. Le vuelven de cabeza. Quería Alarcón, no pudo. La marca era de la jugadora Agustina Correa. Ya lo hizo Cardoso. Rodríguez la mete al segundo palo. Ramírez está habilitada. Buena marca de Lucía Correa. Lucía de un lado y Agustina del otro. Ambas Correa hacen toda la línea. Número 11 llega hasta el final en ofensiva, pero también hace lo propio en el regreso para defender. La busca Macarena Rodríguez, hace el aguante, intenta girar, cayó, falta, dijo el árbitro. Está muy celoso el árbitro Guller. Tiro libre para Guaraní, Antonio Franco, de un lugar muy similar, donde hace un ratito nada más Macarena Rodríguez la puso en el travesaño. Será cuestión de ajustar la mira para la número 10 de Guaraní, Antonio Franco, que tiene una gran chance cuando estamos en 25 minutos ya del primer tiempo. Un arranque furioso con ráfaga de goles en nada más que 5 minutos. Los 3 goles del partido que por ahora le dan la victoria 2-1 al conjunto visitante. Va Macarena Rodríguez, le pegó al primer palo. ¡Gol de Guaraní! Macarena Rodríguez, lo dicho, otra vez el peligro para Villa Alvear. Era en la pegada de Macarena, que lo hizo realmente muy bien. Ahora cambió Macarena porque no le pegó al segundo palo, buscó el primero. La clavó en el ángulo y en 25 minutos de este primer tiempo lo empata Guaraní, lo empata Macarena Rodríguez. Había falta en el camino a la plancha de Balbuena.
Será tiro libre para el conjunto de Resistencia de la provincia de Chaco. 2-2 el partido, lo empató Rodríguez de tiro libre. Decíamos, en un lugar muy similar, la había puesto en el travesaño pegándole al segundo palo. Bueno, cambió por el primero, la clavó en el ángulo, nada que hacer para Vera. El pelotazo largo que vino se la queda Morínigo. En 25 minutos del primer tiempo lo empató Guaraní y ahora irá a la búsqueda el conjunto local de la ventaja. Se va, ¿eh? Se va a tener que ir Monzón, está amonestada, ¿eh? Se va a ir Monzón. Amonestada, se tiene que ir, ¿eh? Cuando el árbitro se dé cuenta, se tiene que ir expulsada Monzón. Expulsada la número 3. Paola Monzón por doble amarilla. Se queda con un hombre menos el conjunto chaqueño. Bien amonestada en ambas jugadas, hay que decir Monzón. Acá se queda con una jugadora menos. Entonces el conjunto chaqueño ahí para corregirlo como corresponde. Ruiz Díaz entonces dolorida. La plancha de Monzón. Por más que reclamen, ¿no? La jugadora, no hay mucho que reclamar. Fue la plancha de Monzón y era de tarjeta amarilla. Ya estaba amonestada. Tal vez la primera amarilla me pareció un poco exagerada por parte del árbitro, pero lo decía hace un ratito, está muy celoso Kuller, con la rienda muy corta del partido. Y eso llevó a esta situación de Monzón que se ve entonces rápidamente en los vestuarios, dejando a su equipo con una jugadora menos. 2-2 el partido. En 25 minutos del primer tiempo, los 4 goles. A los 2 minutos Alegre puso en ventaja la visita. A los 4:30 lo empató Belén Ruiz Díaz. A los 7 minutos volvió a poner en ventaja el conjunto visitante Núñez. Y a los 25 Macarena Rodríguez pone el 2-2. E inmediatamente se va expulsada la jugadora de Villa Alvear. Ahí está Ruiz Díaz, que sale visiblemente dolorida. El golpe en la plancha, ¿no? En la altura de la canilla, a la altura del empeine, del tobillo derecho. Veremos qué hace el técnico Daniel Azaz. Mientras tanto hay alguna jugadora con movimiento precompetitivo, seguramente con la idea de poder reacomodar la defensa. Veremos qué es lo que imagina. Sol Cardoso la pone corta, Núñez la saca. En principio lo que veo es que la número 8, Núñez, retrocedió posiciones defensivas. La autora del segundo gol de su equipo, delantera, referencia en el área, ha retrocedido y está ocupando un lugar en la defensa. Veremos si esto se mantiene de esa manera o si el técnico Azaz lo puede acomodar. Se sacó la media, se sacó el calzado. No puede seguir Ruiz Díaz, No va a poder seguir la jugadora de Guaraní, Antonio Franco. Una pena. Una pena porque es una pieza importante. A ver si puede continuar. Se sacó el botín, se sacó la media. Veremos si puede continuar Belén. La pelota, mientras tanto, la buscaba Balbuena. Y ya le digo, Kuller se complicó solo en el partido, Está cobrando. Y al rato estoy tentado de decir que cobra cualquier cosa. Acá no sé qué cobró. Está con la rienda demasiado corta. Y se complicó. Mientras tanto, Ruiz Díaz se vuelve a poner la media. Veremos si hace lo propio con el calzado y si vuelve a la cancha, ¿no? Devuelve de cabeza mientras tanto esa pelota Lescano, la capitana de su equipo. Peleaba Alarcón, quería Alegre, la pisó Rodríguez. Ganó Macarena, corre Ramírez y lo ve, la vio. La puso larga, pero ganó Núñez. Buena intercepción de la número 8 que, decíamos, estaba jugando en la ofensiva y ahora a ocupar posiciones en defensa después de la expulsión que sufrió su equipo. El lateral de Galarza. Abaca, mientras tanto, se pelea con la asistente número 1, con Marisol Olivera. Marca yendo al piso, mientras tanto Fernández la tira afuera, al lateral. Alegre que ya lo hizo. La jugó al medio para Núñez. Núñez que cayó en el área, no pasó nada.
Sale mientras tanto Gal con esa pelota, marcaba Alegre. Hay lateral que será para Guaraní, Antonio Franco. Ya volvió a la cancha Belén Ruiz Díaz. La número 7 de Guaraní ya está en el terreno. Veremos si lo puede hacer o cómo está después de ese golpe, ¿no? Se la puntearon afuera, lateral que será para Guaraní. Para Villa Alvear en realidad. Ya lo va a hacer Núñez. Ya lo hizo jugando para Sánchez. Hay un rebote. Y otra vez la pelota para Alegre, que invierte el juego buscando a Agustina Correa. Buen anticipo de Coduti. Se la llevó frente a la marca de 2. Le quiere pegar al arco. Lo hizo. Pero finalmente se pierde afuera. Será saque de arco para Guaraní, Antonio Franco. Partido igualado 2-2. Tenemos un muy buen partido en este primer tiempo. 32 minutos han pasado. Esta es la final de la región litoral de la Copa Federal Femenina de Fútbol. Somos Deportes Visiones TV. Estamos en vivo en cancha de Guaraní, Antonio Franco. Ya le pegó Gal hasta la mitad de la cancha. Otra vez ganando Balbuena. Va Ramírez. Balbuena quería y no podía. Suárez soltó bien esa pelota para que la encuentre Sánchez. Abrió por la derecha para Agustina Correa. Correa con la marca de Sol Cardoso. Intentó pasar. Lo logró. No se dio por vencida Sol. Dio una mano al Arcón para terminar sacando esa pelota. Trabó Cancelarich. Va Belén Ruiz Díaz. Dejó a 2 en el camino. La tiró larga. Sigue Belén. Escapó. Va Cancelarich al área. Si la puede ver. Se la jugó Ruiz Díaz. Sigue. Se metió en el área. Después no pudo. Finalmente con la marca de Alfonso. Y habrá, en definitiva, saque desde el arco para el conjunto de Villa Alvear. Gran corrida de Belén Ruiz Díaz, que en eso de ir dejando en el camino rivales tampoco tenía compañeras para jugar. Buena recuperación de Ramírez y está Ruiz Díaz para pegar al arco. ¡Oh! Tapó Vera. Cancelarich. ¡Gol! Antonio Franco, Antonella Cancelarich. Apareció la goleadora, gol de goleadora. Esa pelota que quedó en el área, viva, esperando que alguien la empuje. Y siempre para empujarla están las goleadoras o los goleadores. Encontró Cancelarich esa pelota. Después del remate de Vera, el rebote de Vera, perdón, ante el remate de Ruiz Díaz. Había sido una gran recuperación de Emilce Ramírez en la presión de Guaraní, que ahora gana 3-2. Lo dio vuelta a la franja. Recupera Alegre, la saca Gal. Hasta la mitad de la cancha la busca Núñez. La soltó Núñez, el pase no es bueno, la pelota se pierde afuera. Será lateral entonces para Guaraní, Antonio Franco. Ya lo hizo Galarza. Macarena Rodríguez, el taco de Belén Ruiz Díaz. La levanta Emilce Ramírez, perdió con Núñez. Después le metió Suárez, a ningún lado, no hay nadie. En ese lugar solamente Morínico. Micaela con toda la tranquilidad, la arquera de Guaraní, Antonio Franco, para salir desde el fondo. 35 minutos tenemos de este fantástico primer tiempo. 3-2 gana Guaraní. La pelota que vino la tiene Lucía para el empate. Correa, tapó Morínico. Tacó Morínico sacándola al tiro de esquina. Tiro de esquina que será en definitiva para el conjunto de Villa Alvear, que con una jugadora menos se acercó al área. Gran chance. Lucía Correa la dominó. Bien Morínico apretó y terminó tapando la arquera de Guaraní para salvar lo que era una chance. Y otra vez por arriba a buscar el conjunto de Asas. Ahora la victoria, el empate, perdón. Es la primera vez que está abajo en el marcador. El remate que vino. Golazo del conjunto de Villa Alvear. La encontró bollando y le metió un tremendo derechazo la número 7, Virginia Suárez, para empatar el partido en 36 minutos de la primera parte a la salida del tiro de esquina.
el rebote y Suárez, así como venía, le metió un derechazo, tremendo gol, la cruzó al segundo palo, nada que hacer para Morínigo. Empata el partido en 36. 36 minutos del primer tiempo, un partidazo que no se termine nunca el primer tiempo. Se están matando a goles Guaraní y Villa Alvear en la Copa Federal Femenina. Marca Suárez, la autora del gol del empate. Va Belén Ruiz Díaz. Marcó en el fondo Alfonso. Corre Ruiz Díaz otra vez. El centro vino, rebotó en ella por último, ¿sí? Bien la asistente Olivera. Será salida desde el arco en definitiva para el conjunto de Villa Alvear. 37 minutos tenemos. 3-3 el partido. Poder de fuego absoluto el que han mostrado ambos equipos, con pocas llegadas, mucha efectividad. Creo que ha tenido 4 el conjunto chaqueño para anotar los 3 goles. Y Guaraní por allí también. Gal, que va a ser el lateral, tiene prisa. La jugó larga para Belén Ruiz Díaz. La penó Belén. Sale Alfonso, que la tira al lateral. Gana Guaraní algunos metros en ataque con este lateral que va a tomar Galarza. Se mueve Balbuena, la quiere Macarena Rodríguez, está Ramírez y también Ruiz Díaz. Venía para Ruiz Díaz, la peinó Suárez. Alfonso arriba de cabeza, Suárez. La tiene Núñez para sacarla finalmente. Macarena Rodríguez le pegó al arco. La pelota afuera. Habrá saque desde el arco en definitiva para el conjunto chaqueño. 3-3 el partido. Tremendo primer tiempo tenemos aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, en el estadio de Guaraní Antonio Franco, para esto que por ahora es dejar la serie absolutamente viva, ¿no? Porque esto después se mudará a Chaco y con esta paridad queda todo abierto, ¿no? El pelotazo largo que vino. Corría para buscar esa pelota Alegre. El lateral será de Guaraní, lo va a tomar Galarza. Ya con lógica el conjunto chaqueño ha retrocedido en el terreno, deja espacio para que intente Guaraní. Gran cambio de frente para correr del otro lado de Agustina Correa. Gran cambio de Alegre, Correa va, está muy sola contra el mundo. Aplicó el freno, la sacó Gal finalmente, que después la retó fuerte a Sol Cardoso en aquel sector. Pero el Alegre, la número 10 del conjunto chaqueño, con mucho panorama para meter ese cambio de frente. Realmente jugadora también muy interesante, la número 10 del equipo de Chaco. Se arrima para jugar Suárez, el lateral que ya lo hicieron. Precisamente Alegre la que intentaba recuperar. Parece Sol Cardoso para quedarse con esa pelota. Quería encontrar a Cancelarich por el mismo sector. La pelota se pierde afuera. Era Alarcón quien jugaba. Ahora sí Cardoso para hacer el lateral. Ya lo hicieron. El lateral devuelve Coduti. Lo propio hace Sol Cardoso. Arriba Alfonso de cabeza para ganar. Quería Suárez, la autora del gol del empate de su equipo, del tercero. Corre Ramírez. Va contra Núñez. Núñez que hizo el primero de su equipo. Ramírez que pelea. Da una mano, colabora Lescano, la capitana del conjunto de Chaco. Para mí era al revés. Para mí el lateral era para Guaraní, pero estaba Olivera ahí muy cerca. Y habrá lateral en definitiva para el conjunto chaqueño. Marca Ruiz Díaz. Devuelve de cabeza Fernández. En el fondo, la primera central de Guaraní. Después la falta es de Galarza, que se va a ganar la tarjeta. ¡Epa! ¡Roja! Expulsada Galarza. Expulsada Valeria Galarza. Esta no me pareció, Expulsada Galarza por esa infracción. Se va. Deja a ambos equipos con 10. Y muy dolorida está Lucía Correa. Bueno, se arma otro partido, ¿no? 10 contra 3. Será otra historia, ¿no? Partido que ha tenido absolutamente de todo, ¿no? 6 goles, 2 expulsiones. Y estamos en el primer tiempo.
tratando de terminar el primer tiempo. 41,5. Tremendo partido tenemos, digno de una final. El pelotazo que vino al área, Sol Cardoso para la marca junto con Alarcón, la sacó Sol y sufrió la falta, infracción y dará tarjeta. El árbitro Kuller se lo muestra alegre, ese cartón amarillo, amonestada. Y el tiro libre que será desde el fondo para la franja. Estamos ya en 42,5 de este primer tiempo. El partido igualado 3-3. Tiene lugar para jugar Guaraní. Eso, ahí está, no lo tire. Ahí está, juegue con Balbuena. No sale el conjunto chaqueño a presionar, salvo Alegre ahora. Gal. Inabierta Sol Cardoso, pero Gal prefiere el pelotazo para Alarcón. Marcaba Coduti para quedarse en definitiva el lateral derecho con esa pelota. Ahí va Coduti, intenta girar, marca Alarcón, sale bien. La lateral derecho del conjunto visitante. Después interrumpía en la presión Guaraní. Cancelarich para el cuarto, se viene Guaraní al remate. La sacó Vera. La sacó Vera al tiro de esquina. Buena chance nuevamente para Guaraní, que vendrá al tiro de esquina a buscar otra vez el cuarto. Ahí la mandada de Cancelarich al área. El zurdazo y la arquera Vera, que la terminó desviando lo necesario para evitar el cuarto de Guaraní, que ahora irá a la búsqueda por arriba para pegarle Sol Cardoso. 44 minutos estamos de la primera parte, 3-3 el partido. El centro que vino de Cardoso, arriba para sacar en la defensa, la busca Belén Ruiz Díaz. Ramírez, Alarcón. Ahí está Alarcón, la metió al área. Macarena Rodríguez habilitada, no vale. Ya estaba el banderín arriba. Será salida desde el fondo, tiro libre para el conjunto de Asas. Lo va a hacer Coluti. Recordemos, ambos equipos con 10 jugadoras por las expulsiones de Paula Monzón y de Valeria Galarza. Monzón en el conjunto de Resistencia, Galarza en el conjunto de Guaraní. No pasó nada, se cayó sola Lucía Correa. Lateral que va a ser Ramírez. Lateral. Tiene que ser lateral. Sí, lateral, si no pasó nada. Si no fue falta al revés, el lateral de Guaraní. Para hacerlo Gal, la capitana. Para buscar largo por la línea. Se complicó Suárez. Estaba sola y la sacó afuera. Pero el árbitro Kuller no quiere más complicaciones cuando estamos en los 45 de este primer tiempo. Se termina la primera mitad. 3 el número de Guaraní. 3 el número del conjunto chaqueño. Alegre a los 2 minutos puso en ventaja a Villalbiar, lo empató Ruiz Díaz a los 4 minutos de la primera parte. Núñez a los 7 puso el 2-1 para la visita. Macarena Rodríguez lo empató a los 25. Lo dio vuelta Cancelarich, a los 33. Y a los 36 Suárez, con un gran remate desde afuera del área, puso el 3-3 parcial. Por ahora un partidazo aquí en Villa Sarita, partido de ida de la final regional litoral de la Copa Federal Femenina. Ahí se retira el conjunto chaqueño. Por ahora empatan 3-3 y con una jugadora menos cada uno. Recordemos, Paola Monzón expulsada por doble amonestación en Villalbiar. Valeria Galarza fue expulsada de roja directa del lado de Guaraní. Pausa y ya venimos. Somos Deportes Misiones TV y en un ratito nomás venimos para los segundos 45 minutos. No se vaya.
Volvemos aquí al Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, volvemos a la cancha de Guaraní Antonio Franco, porque se vendrá en cualquier momento los segundos 45 minutos de este verdadero partidazo que estamos observando, correspondiente a la final regional de la región litoral de esta Copa Federal Femenina de Fútbol, donde por ahora Guaraní Antonio Franco y Villa Alvear de Resistencia de la provincia de Chaco están igualando 3-3. 3-3 están igualando en un verdadero partidazo. Hasta aquí no se han sacado ventaja, pero un partido que seguramente pueda tener algún capítulo más reservado para esta segunda mitad. Ya va a quedar todo listo para arrancar el segundo tiempo. Será Guaraní el encargado de poner en marcha el fútbol. No veo alguna modificación en ninguno de los dos equipos. Recordemos, los dos están con 10. Los dos están con 10. Expulsada Monzón del lado del conjunto chaqueño. Expulsada Galarza del lado del conjunto misionero. El árbitro Kuller observando que todo esté en condiciones para arrancar la segunda parte. La orden del juez. Segundo tiempo en marcha. Ya juega Rodríguez. Belén Ruiz Díaz con la pausa. La tiene Balbuena. Servida a la volante central del conjunto que dirige a Vaca. Está Balbuena. La quiere Sol Cardoso por afuera. Prefirió hacia adelante. El pase no fue bueno. Por eso termina cortando en el fondo. Jugadora número 5. Hablo del Escano. La capitana además del conjunto chaqueño. Falta contra el Arcón, infracción, sí. Cuando intentaba la gambeta, Coduti le cometió la falta. Será tiro libre para Guaraní. Y esto siempre es peligro cuando le puede pegar Macarena Rodríguez, que ya metió un gol de tiro libre. No digo que desde ahí pueda meterlo, pero seguramente podrá pegar un buen centro al área. Aunque me parece que va al arco, ¿eh? Tiro libre para pegarle Macarena Rodríguez. Ya pasó Sol Cardoso. Va Macarena. El centro que vino. No sé si centro o tiro al arco. Me parece que quiso pegarle al arco Macarena. Entró mal. Salida desde el arco que va a tomar la arquera Vera. Para pegarle Coduti. Ya le pegó Coduti hasta la mitad de la cancha. Ruiz Díaz. Belén que ganó bien. Soltó para Balbuena. Alargó Balbuena, perfecto para Alarcón, que irá con espacio a llegar a esa pelota. La marca será de Coduti. La tiene a Sol Cardoso cerca. El amago de Alarcón intenta escapar por afuera. Metió el centro al primer palo arriba. De cabeza para sacarla. Llegaba Alfonso. Será tiro de esquina para Guaraní, que ya metió una de pelota parada. Intentará repetirlo ahora para pegarle Sol Cardoso. Está también Macarena Rodríguez. Ya sube Gal. Está Ruiz Díaz, la autora del gol de cabeza, la quiere Cancelarich. Se mete Balbuena al área, también el centro que vino arriba quería Gal, no pudo. Ruiz Díaz la tiene, le puede pegar el remate. Hay un desvío, la tiene Balbuena. Giró Balbuena, intentó la gambeta, perdió con Alfonso, le pegó Gal el remate que vino sin problemas para quedarse Vera con esa pelota. Ya la larga salida de la arquera Vera. Ruiz Díaz quería con Macarena Rodríguez, aprecia Lescano. En el fondo recuperación de Guaraní, bien por Gal. La dejó correr Sol Cardoso y no va a llegar. El error de Cardoso fue no parar la pelota antes. Después chocó, no pasó nada después, ¿eh? Un choque nada más con Agustina Correa, nada. Un choque nada más. El Sol Cardoso cuando se dio vuelta para empezar a correr, nada, absolutamente nada. Agarrando ya también algunos malos vicios Correa, ¿no?
Alegre. La pisa Alegre, la quiere jugar, la pierde. Balbuena, no tenía conexión. Ya le pegó Balbuena para Macarena Rodríguez. El pelotazo es muy largo. Corre Cancelarich por esa pelota, pero será de la arquera Vera sin problemas. Ahí está Andrea para salir con esa pelota. Son las primeras acciones del segundo tiempo. 3 minutos y medio. El pelotazo arriba. Sol Cardoso la saca. Corre por esa pelota Alarcón, pero no podrá controlarla. Será lateral en definitiva para el conjunto de Villa Alvear de Resistencia de la provincia de Chaco. 3-3 el partido. La saca Cardoso, le pegó mal Cardoso. La metió Coduti. El desvío la va a buscar Ruiz Díaz. Ganó antes, se impuso de cabeza Lescano. Lo buscan a Lucía Correa. Saca Gal del fondo. La capitana de Guaraní Núñez, autora del primer gol de su equipo. La levantó por el juego de Lucía Correa, no pudo. Buena marca de Balbuena, ganó, la tiró larga para la corrida de Cancelarich. Es muy largo el pase. Por eso, sin problemas, será balón de Vera. Nuevamente para quedarse con esa pelota la guardametas del conjunto de Daniel Azaz. Le pegó hasta la mitad de la cancha, Balbuena. Todas las veces Vera le pega al mismo lugar de la cancha. Y en todas las veces no encuentra una compañera. Siempre la recuperación es rápida de Guaraní. Debe darse cuenta el conjunto de Villa Alvear que ahí debe poner a alguien. La quiere Alegre. Prefiere jugar hacia aquel sector Lucía Correa, que después recibe la falta. Y habrá tiro libre para el conjunto de Resistencia. Y la amonestación es para Emilce Ramírez. La número 8 de Guaraní recibe la tarjeta. Caída Lucía Correa. Y el tiro libre que vendrá entonces para el conjunto visitante. Partido igualado 3-3. Recordemos, esto es partido largo, partido de 180 minutos. La revancha se jugará el domingo en Chaco. El pelotazo que vino al área. Arriba devuelve de cabeza. En el fondo Balbuena. Cardoso. Intentó Cardoso salir con la gambeta. No pudo con Coduti. Se quedó con la pelota. Escapó. Va Macarena Rodríguez a dar una mano. Fernández. Alarcón. Recibe Alarcón. Retrocede y marca bien Agustina Correa. Otra vez Alarcón. Buena recuperación de la número 11 de Guaraní, que la soltó bien para Macarena Rodríguez. Ahora para Ruiz Díaz. Buena triangulación del conjunto franjeado. La adelantó demasiado Alarcón. Pues fue a trabar. Perdió con Alfonso. Metió Alegre. Cardoso. Tiene Sol que retrocede para su arquera Morínico, que viene de frente. Puntazo y a la mitad de la cancha. Núñez. Recuperación para el conjunto chaqueño. Falta de Macarena Rodríguez. Será tiro libre para el conjunto de Villa Alvear. Amonestada entonces Macarena Rodríguez, la número 10. Habrá tiro libre, ya lo hizo Núñez. Largo pelotazo, es bueno el pelotazo, sale Morínico, penal. Ah, es penal de Morínico. ¿Ah, no? Para mí fue penal, El árbitro cobró tiro de esquina, para mí fue claro penal. Es que no lo reclamó tampoco demasiado el equipo chaqueño, pero dio toda la sensación, a ver en la repetición, la jugada, es penal. Se le da puesta. Puede no tener intención. Ahí la corrida de Correa, que no llega a tocar la pelota tampoco, pero para mí la arquera se lo llevó puesta. ¿Qué quiere que le diga? Me dio toda la sensación de penal. El árbitro no lo cobró. Lo que estoy seguro que tiro de esquina no fue tampoco, porque no tocó la pelota a nadie de Guaraní. Fue el choque
Pero las jugadoras del conjunto, es cierto que las jugadoras del conjunto chaqueño tampoco reclamaron demasiado. Eso también da una pauta de que pueda no haber sido infracción. Pero es solo ver cómo quedó la arquera de Guaraní también, producto del choque, ¿no? De la falta. Bueno. Esperemos que pueda recuperarse Morínico. Micaela caída en el piso. Sentida por la jugada. Mientras tanto aprovechamos y recordamos que en el banco de Guaraní está Cecilia Benítez, la número 12, la 13 Noemí Silva, la 14 Valeria Escobar, la 15 Erika Galván, la 16 Tamara Maciel, la 17 Antonella Tomaselli y la 18 Rosa Sosa, quienes acompañan a Ariela Vaca en el banco de suplentes del conjunto dueño de casa. Para la visita, Núñez con la 12, Ludmila, Milena Báez la 13, Florencia Cons la 14, Ángeles Monzón la 15, Micaela Ledesma la 16, Oriana Talavera la 17 y la 18 para Silvia Rojas. Las jugadoras que acompañan a Daniel Asaz en el banco de suplentes. Se recupera Morínico. Da la sensación de que podrá continuar en el partido. Y habrá tiro de esquina. Yo insisto en lo mismo. Para mí o fue penal o fue saque de arco. Porque no tocó nadie la pelota. En la continuidad de la jugada después del tiro libre de la jugadora de el conjunto de Guaraní Antonio Franco. El centro que vino ya al segundo palo, arriba de cabeza, la saca Gal, la saca el tiro de esquina. Pensé que había cabeceado Gal, no, es saque de arco, había cabeceado la jugadora chaqueña. Ya la jugaron para Balbuena. Hay presión y buena presión del conjunto chaqueño para recuperar la pelota. La tiene Alegre, la jugó hacia atrás el remate que vino. Se pierde afuera el disparo de Suárez. Saque de arco que será para Guaraní Antonio Franco, que intentó la salida con pelota dominada, salir jugando, pero no lo hizo bien. Pelotazo ya hasta la mitad de la cancha. Arriba devuelve. De cabeza salía Sánchez bien con esa pelota. La marca de Gal para puntearla al córner. Tiro de esquina. Que será para Villalbiar, que claramente juega mejor en este pasaje del partido. En esta parte del segundo tiempo es mejor que Guaraní. Se arrima con peligro al arco que defiende Morínico. El centro que viene al corazón del área, arriba de cabeza, saca Ruiz Díaz. El árbitro está dando una falta. Y será salida entonces desde el fondo para Guaraní Antonio Franco. El cabezazo se pierde afuera, será salida otra vez para Guaraní. Ya hicieron el lateral, Balbuena, Sol Cardoso. Devuelve de cabeza en la mitad de la cancha Lescano. En la mitad de la cancha será el lateral para Guaraní, que va a tomar Sol Cardoso. Ya lo hizo Cardoso, lateral, quiere venir Ruiz Díaz, no pudo.
Gana bien Coduti. Devolvía Núñez. Hay un rebote y la pelota afuera. Lateral para Guaraní. Va a tomarlo Sol Cardoso. Estamos en 13 minutos de este segundo tiempo. Partido igualado 3-3. Quería Alegre. Sol Cardoso. Aparece Fernández para ganar esa pelota. Arriesgó, trabó, pasó. Después no pudo. Recuperación en el fondo para el conjunto chaqueño. Corre y la hace muy bien Lucía Correa. Intentará ir por esa pelota Suárez ahora. Se abre Correa. La reclama por el medio Sánchez. Prefiere con Alegre. Ahí está Macarena. La pisó muy bien. Dejó dos jugadoras en el camino. No pudo. En realidad con Belén Ruiz Díaz, que terminó quitándole la pelota. Ahí va Belén. Gambeta de Belén. Soltó para Macarena Rodríguez. Giró Macarena. No tiene compañía. Se va a quedar sola. Falta abajo dura. Infracción. Tiro libre, infracción y tarjeta para Núñez. Será amonestada la número 8. Autora del primer gol de su equipo, o por lo menos debería serlo. Ahí está, sí, amonestada. Núñez. Amonestada la número 8. Y la segunda de su equipo, Macarena Alegre y Núñez amonestadas. También dos del lado de Guaraní, Emilce Ramírez y Macarena Rodríguez. Habrá tiro libre para Guaraní. Antonio Franco, que otra vez en la pelota parada intentará llevar peligro sobre el arco que defiende la arquera Vera. 3-3 el partido en 14 minutos 40 segundos del segundo tiempo. Belén Ruiz Díaz para pegarle a esa pelota. Con ganas de pegarle al arco. Belén Ruiz Díaz le pegó al arco. La pelota se fue por sobre el travesaño. Será salida entonces desde el fondo para la arquera Vera. Siguen moviéndose las suplentes de ambos equipos. Ya el pelotazo de Coduti hasta la mitad de la cancha. Ruiz Díaz. El rebote, otra vez Ruiz Díaz. La mete larga. Saldrá Coduti otra vez del fondo. Otro pelotazo. En este caso para buscar del otro lado a Agustina Correa. Aguanta bien Agustina. Giró, después no pudo conectarse con Sánchez, que de todas maneras recibió la pelota. Y ahora la pierde Sánchez para jugar con Sol Cardoso. Cardoso soltó para Alarcón. Alarcón otra vez para Cardoso. Ahí va Sol. Buena marca. Retrocediendo de Alegre, dando una mano. La tiró directamente afuera. Lateral para Guaraní. Ya lo va a tomar Sol Cardoso a ese lateral. Ya lo hizo Cardoso. Jugó para Balbuena. Balbuena la metió al área. Largo pelotazo. Arriba de cabeza. Devuelve Alfonso. Alegre. Coduti. Hasta la mitad de la cancha. Bien para que juegue Lucía Correa para Agustina Correa. No pasó nada. Largo. Ahí está habilitada, ¿eh? Está habilitada Macarena Rodríguez y está. Tiene el cuarto. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Macarena Rodríguez anota el cuarto de su equipo de una jugada larga, de un despeje. La fortuna para Macarena, que estaba habilitada y ya no había nadie en el fondo para poder alcanzarla. No le salió nunca a la arquera Vera. Se quedó plantada bajo de los tres palos y Macarena Rodríguez con el arco a su merced definió. La llegó a cachetear Vera, pero no pudo sacar esa pelota casi de casualidad. Se encuentra Guaraní con la ventaja cuando no era su mejor momento del partido y nada hacía presagiar que podía aparecer el gol. La hizo bien Sol Cardoso. Ahora Alarcón otra vez. Cardoso se metió al área. Sol no pudo. Buena marca del Escano. La pelota afuera. Habrá salida desde el fondo para Vera. Gana Guaraní 4-3 ahora. Vuelve a estar en ventaja el conjunto de Avaca. Veremos cómo reacciona ahora la visita. Para pegarle Coduti a esa pelota. Hasta la mitad de la cancha. Devolvió Macarena Rodríguez. Otra vez Coduti.
Otra vez Macarena, en este caso de cabeza, soltó bien para Alarcón. La quiere Cancelarich en el área por el segundo palo. El centro que vino a la bolsa de Vera, que ya sale por el sector izquierdo con Núñez. Juega Núñez, metió el pelotazo a nadie, pelota directamente afuera. Habrá salida desde el lateral para Guaraní. Antonio Franco, que gana el partido ahora 4-3. Saca ventaja pensando en el partido de vuelta, ¿no? Del fin de semana, del próximo domingo. Falta mucho, van 18:30. Pero por ahora lo gana. Ya hizo el lateral Gal, largo. Devuelve en el fondo Alfonso. Ruiz Díaz quería con Cancelarich. Otra vez Ruiz Díaz. Corre Alarcón. Ruiz Díaz prefiere atrás para Macarena Rodríguez. Perdió Macarena en la marca. Presiona Alarcón con falta, sí señor. Infracción contra Agustina Correa. Será tiro libre entonces en salida para el conjunto de Villa Alvear de Resistencia Chaco. Habrá tiro libre para Coduti. Veremos si sale en la búsqueda del conjunto de Asaz de un nuevo empate. Suárez. Mazatano tiene para jugar a Núñez. Otra vez para Suárez. Suárez la tira larga. Buena marca de Balbuena a medias. Ahora al suelo. Todo pelota, Todo pelota. Por eso sigue Lucía Correa. La tira larga Lucía ahora para correr por la línea. Ganó frente a la marca de 2. Ya no podrá con la tercera. Terminó tirándosela afuera la capitana Gal. La pelota que vino, buena devolución. Termina reventando Fernández en el fondo. Era Gal, perdón. Pegó en el árbitro. Y por eso el lateral será para el conjunto de Chaco, pero como corresponde, ante el rebote en el árbitro, la pelota favorece a quien la tenía, pero en este caso era con un despeje, una pelota dividida. Ya la sacaron hasta la mitad de la cancha, quiere Núñez. Ganó Ruiz Díaz, la puso larga para Cancelarich. Ganó Cancelarich, aguantó la pelota, la tira larga y a correr contra Alfonso va Cancelarich. Hasta el fondo va a pelear la Macarena, pero Alfonso le gana con el cuerpo. Después hay falta de Cancelarich, que la venía tomando Antonella a la defensora del conjunto chaqueño. Por eso el tiro libre será para el conjunto de Resistencia. Para pegarle Núñez a esa pelota. La tiene Lescano, salida del conjunto del Alvear. Coduti, juega Coduti, abrió por la derecha, le pegó mal Coduti, no va a poder llegar Agustina Correa a esa pelota. Lateral que será para Guaraní. Sol Cardoso para hacerlo. Se mueve Alarcón, la quiere Macarena Rodríguez, también Belén Ruiz Díaz, que no pudo controlar, no pudo peinar. La revienta Alfonso. Directo afuera, se renueva el lateral, se renueva el manos arriba para el conjunto misionero. Lateral otra vez para Guaraní, que va a tomar Sol Cardoso. Ya lo hizo Sol, devolvieron de cabeza. Cardoso para hacerlo nuevamente. Y otra vez la saca afuera, en este caso Coduti. Cardoso. Ya soltó para Balbuena, revienta Alegre dando una mano en defensa. Otra vez manos arriba para Guaraní, lo va a tomar Sol Cardoso. Ya lo hizo Sol para Macarena Rodríguez, no pudo. Sacaba esa pelota
Agustina Correa, la metió Fernández. Habilitada Cancelarich, pero será pelota de la arquera Vera. Sin problema para salir del fondo. 23 minutos del segundo tiempo. Ya le pegó Vera hasta la mitad de la cancha. Balbuena devuelve de cabeza. Núñez. Corre Lucía Correa por afuera. Es muy largo el pase, pero Lucía la controla de todas maneras. A correr contra Ramírez. Ramírez está amonestada, ¿eh? Sigue Correa. Aguanta Lucía. Buen freno de la número 11. La tiene Alegre. Pelota para ella. Recibió Alegre. La puso en cortada. La saca Sol Cardoso. Saca Fernández ahora. Cardoso. Trabó y perdió con Coduti. Taco de Alegre para entregar. Falta dura abajo de Ruiz Díaz. Que se va a ganar la tarjeta. Amonestada Belén. Será tiro libre para el conjunto de Chaco. Una amonestada más para Guaraní. Para darle al tiro libre está Coduti. Veremos si busca el centro. Uno imagina que sí, ¿no? Está algo lejos para buscar el arco. Veremos Alfonso por el segundo palo. Está Suárez también, la veo a Núñez. Irá a buscar por arriba el equipo de Resistencia al empate. Va Coduti para pegarle a esa pelota. Le pegó al arco Coduti, era difícil, ¿no? Buscar al arco era difícil. Lo hizo Coduti, le pegó realmente mal a la pelota. Salida desde el arco para Guaraní, que gana el partido 4-3 por la definición de Macarena Rodríguez. En este segundo tiempo, los otros 6 goles del partido en la primera mitad. Para sacarla Gal. No, la va a dejar Gal a Fernández, que le pegó hasta la mitad de la cancha. Buen anticipo de Correa, de Agustina en este caso. Tenemos 25 minutos del segundo tiempo. Aquí recupera mientras tanto Coduti. Ya soltó para Correa. Enganchó Sánchez. Ruiz Díaz retrocede, da una mano y quita. Coduti otra vez. Corre Cancelarich. Va Antonella. Dejó una jugadora en el camino. Otra más. Sigue Antonella. Desde ahí le quiere pegar al arco Antonella. Por terminar la jugada, la número 9 de Guaraní la tiró afuera. Será salida desde el arco entonces para Vera una vez más. Se arrima Núñez para jugar o para darle a la pelota. En este caso no lo hace Coduti, la habitual encargada de la salida desde el arco para su equipo. Ya le pegó hasta la mitad de la cancha. Retrocede Alegre. Deja en el camino a Ruiz Díaz. Juega hacia atrás para Núñez. Jugaba Sánchez. Quería Alegre. Devuelve Ramírez. Alfonso de cabeza. Coduti. La tiene Coduti abriendo para Suárez. La autora del tercer gol de su equipo la busca. Le pegó Suárez hacia adelante. Offside. Posición adelantada de Agustina Correa. Se vendrán un par de modificaciones en el conjunto visitante. Ya vamos a confirmar quiénes se vienen para la cancha. Monzón, la número 15. Y Ledesma, la 16, se vendrá a la cancha. Ángeles Monzón en este caso. Recordemos, Paula Monzón se fue expulsada en el primer tiempo. En el conjunto chaqueño. Pelota al área. Trabó Cancelarich. A medias y la ganó. Alarcón que va. Coduti surge. Buena marca de la número 4. Le pegó Agustina Correa. Mete Fernández saliendo muy lejos a marcar. La puntió al lateral que será para el conjunto chaqueño. Se vendrá Ledesma entonces. Micaela también. Y Ángeles Monzón. Las modificaciones me parece se va. A ver.
Veremos quién se va. Cuando el árbitro quiera enterarse hay cambios, ¿eh? Tiro libre que va a tomar Coduti. Ahora no entiendo por qué no hicieron ingresar a las dos jugadoras, que ya están para ingresar. Le hicieron esperar un rato más. Alegre. Ganó muy bien, giró, escapó con categoría, la metió al área y un desvío. Sale Morínico. Antes Gal para sacarla. La capitana de Guaraní, Antonio Franco, despejando justo esa pelota. Suárez ya hizo el lateral. De vuelta con ella juega Sánchez. Suárez, Sánchez. Alegre. Quería Alegre, salió Sol Cardoso. Cancelarich. La peinó Cancelarich. Sale desde el fondo del conjunto chaqueño. Coduti, falta. Falta, no. Decía falta de Macarena Rodríguez, que no dijo el árbitro. Será lateral para Guaraní, Antonio Franco. Lateral que ya se hizo. Cardoso trabó y perdió. A correr, A correr se viene Correa. La tiene Lucía. Hizo el amago. Intenta escapar a la marca de Gal. Sigue Lucía. Se metió al área con peligro. La puede cruzar. Escapó Lucía. Cayó. No pasó nada. Se quedó sin fuerza finalmente Lucía Correa. Y por eso será salida desde el arco para Guaraní, Antonio Franco. Ahí están los cambios, ahora sí. Veremos quiénes se retiran en el conjunto visitante. Se va Suárez con la número 7. Se viene Ledesma con la número 15. Y se va Correa. En este caso Agustina Correa con la número 9. Y se vino Micaela Ledesma con la 16. Los cambios en el conjunto visitante. Ya le pegó Gal a esa pelota. Y un rebote. Cancelarich. La tira larga Cancelarich para la corrida de Alarcón. Y también va Ruiz Díaz. Pero sale la arquera Vera. Atenta Vera para sacarla justo a tiempo. Lateral será de la franja. Lo va a tomar Belén Ruiz Díaz. La quiere Cancelarich. Para ella la pelota. Hace el aguanto Antonella. Soltó para Alarcón. Alarcón se metió otra vez contra la marca. La pisó bien Ruiz Díaz. Falta de Alegre. Tiro libre. Y será para Guaraní. Que irá por arriba otra vez en la búsqueda de un gol más. De poder extender la ventaja cuando estamos superando los 30 minutos de este segundo tiempo. Está para generar dos modificaciones Guaraní. La veo a Silva y también a Tomaselli. No, es Maciel, perdón. La número 13 Silva y la número 16 Tamara Maciel. Las que se vendrán en Guaraní. Pero después del tiro libre, dijo Abaca, para pegarle Ruiz Díaz a esa pelota. Ya le pegó Ruiz Díaz al segundo palo. Arriba el cabezazo. La quiere Gal. No pudo. Será córner, La pelea Gal. Trabó. Y será córner nomás. Tiro de esquina para Guaraní, Antonio Franco. Sentida quedó la capitana. Veremos las modificaciones. Ramírez, imagino, será una que deja la cancha. Y veremos después quién más. Es lo que imagino. Todavía no hay cambio porque va a esperar después de la pelota parada a Vaca para habilitarlo. Sol Cardoso para pegarle de zurda a esa pelota. Guaraní que busca el quinto. Gana 4-3. El centro que vino cerrado. ¡Oh! La sacaron justito. Aquí la Vera se había quedado otra vez atornillada al área. La pierde Ruiz Díaz. No pudo ante la marca de Alfonso. Buena marca y a correr ahora. La toma Ledesma en la contra. Bien por Alarcón. Va Macarena Rodríguez. Falta. Infracción de Ledesma. Tiro libre que será para Guaraní, Antonio Franco. Nada que reprochar. Lo buscó Macarena Rodríguez. Ledesma le dejó la pierna.
es infracción. Serán las modificaciones entonces ahora en Guaraní. Veremos quiénes se retiran. Alarcón es una. Alarcón con la número 11. Se va. Se viene con la número 16 Maciel en su lugar. Y Sol Cardoso también se deja la cancha. Para que se venga Silva con la número 13. Cambia el sector izquierdo a Vaca. La lateral izquierda y también en el volante. La quiere Cancelarich. Antonella que va. Intentó y no pudo. Trabó y perdió con Alfonso. Corner, sí señor. Tiro de esquina. Para la franja. Imagino cansancio en el Alarcón porque no me parece que era jugadora para salir de la cancha, ¿no? Un buen partido. Una vez más de la número 11. Tiro de esquina para Guaraní. Le va a pegar Balbuena esa pelota ante la ausencia de Sol Cardoso. El centro que vino de Balbuena. Arriba la sacaron de cabeza, el rebote. Está el disparo de Ramírez. Se pierde por sobre el travesaño. Bueno, para terminar la jugada. 34,5 tenemos del segundo tiempo. 4-3 gana Guaraní Antonio Franco. Por ahora jugará la revancha en Chaco con ventaja de un gol. Ya le pegó Coduti. Alegre. Alegre que soltó de primera para Monzón. Buena pelota de Monzón para la corrida de Ledesma. Se apuró Ledesma. Además, si le salía el pase estaba adelantada. Lucía Correa. Se apuró Ledesma. Mejor para Guaraní, dijo Morínico, que se quedó con esa pelota. Largo pelotazo. Devuelve cabeza Alfonso. Del otro lado, recuperación de Ramírez. Soltó para Maciel. No hay falta. Buena pelea. Otra vez Maciel. Para disputar esa pelota. Va Alegre. Cayó. El pelotazo largo. Gal. Bien, Gal soltando por la izquierda. Para la salida de Silva. Buena gambeta de Silva. Ya soltó para Maciel. Las dos ingresadas recientemente. Peleó Maciel, perdió Maciel. Otra recién ingresada es la número 15, Ángeles Monzón. Soltó Sánchez. Silva. Hace el aguante Silva. Intenta escapar a la marca. Trabó, perdió, pero será lateral de Guaraní. Silva para hacer el lateral, ya lo hizo. La penó bien Macarena Rodríguez. Alfonso sale desde el fondo. Fernández. No pudo en primera instancia. Gal revienta a la capitana. Lateral que será para el conjunto de Villa Alvear. Ya lo hizo la número 10, Alegre. Me parece que lo hizo mal Alegre, ¿no? Habrá lateral entonces para Guaraní que va a tomar Silva. Ya lo hizo Silva el lateral. Macarena Rodríguez la peina. Alegre. Pelotazo de Alegre para correr Lucía Correa que va contra Gal. Gana la defensora y capitana de Guaraní Antonio Franco. La recoge Ledesma. Intenta la gambeta frente a Belén Ruiz Díaz y pierde. Gana Belén. Suelta larga a nadie. Surge Sánchez en la mitad de la cancha. Otra vez Ledesma. Intenta la gambeta, va Ledesma. Retrocede juego para Núñez. Metió el pelotazo Núñez. A correr la vendrá Alegre. Alegre le va a ganar a Silva. Escapó Alegre con la gambeta. Trabó después abajo firme. Echándola afuera. Dando una mano Maciel. Será lateral para el conjunto de Resistencia. Ya lo hicieron para buscar sola a Monzón. Ahí está Ángeles Monzón, cayó nada. Lateral de Guaraní. Lateral que va a tomar Silva o va a tomar Fernández. Finalmente. Ya lo hizo Fernández al lateral. Devuelve Alegre de cabeza.
Corre Balbuena, antes aparece Correa, Lucía ya suelta para Sánchez. Ganó Sánchez, le pegó al arco Sánchez, nada. Morínigo sin problemas recibe esa pelota mansamente en sus manos para quedarse con el intento del conjunto de Villa Alvear. Se le pegó Morínigo, largo a buscar a Macarena Rodríguez. Peleaba, era Maciel en definitiva. Del otro lado, Ledesma. Ya la tiene Ledesma, la pisa, la muestra. Soltando para Núñez. Núñez encontró a Correa. Ahí va Lucía. La marca de Balbuena. Le da una mano Ramírez también. Hay tiro libre. Infracción de Correa. Será tiro libre para Guaraní Antonio Franco. El partido se ha hecho muy cortado en este pasaje. 38,5 tenemos. Está ganando Guaraní Antonio Franco 4-3. Por ahora se queda con estos primeros 90 minutos de la final. A 180, partido de ida y vuelta. Esta final de la región litoral de la Copa Federal Femenina. Macarena Rodríguez le pegó para arriba. Hay pocas jugadoras ya que quieren jugar a esta altura, ¿no? Mucho cansancio. Mucho sacarse de encima la pelota. Juega Ledesma. Aplicó la pausa Ledesma. Soltó para Sánchez. Sánchez a nadie. Apareció Ramírez. Y la dejó para Belén Ruiz Díaz. Ahí va Belén. Se sacó de encima a dos jugadoras. Soltó para Macarena Rodríguez. No, es Maciel la que debe retroceder. La pisa Maciel. Se va a ir con pelota y todo. Habrá lateral, manos arriba para el conjunto de Resistencia. Ya lo hicieron para buscarlo a Ledesma. Va Fernández. Va Silva. Ninguna de las dos. Ganó Ledesma. La pisa Ledesma, la muestra. Después suelta hacia atrás bien para que juegue Alegre. Sigue Alegre. La quiso meter hacia el área para Correa. Recuperación de Guaraní. Maciel no pudo. La metió Coduti. Rebotó en Monzón. Al área esa pelota. Saca Gal. Silva y un rebote. Sale Morínico lejos del arco para buscar esa pelota. Cayó la jugadora. La Resistencia pedía falta. No pasó nada, dijo el árbitro. Será saque desde el arco. Al límite de cometer la infracción otra vez la arquera Morínico. Habrá salida desde el arco para Guaraní para pegarle Gal a esa pelota. Ya le pegó la capitana. Ruiz Díaz la busca, la baja del taco. Nadie para buscarla. Ni Maciel, ni Balbuena. El lateral será para el conjunto de Chaco. Ya lo hicieron. Retrocede Macarena Rodríguez para dar una mano. Se va Macarena con muy buen control de la pelota. El centro de Coduti al segundo palo. Corre Ramírez. Va Correa. La tiene Lucía. Rápidamente se apoya atrás en Núñez, que la puede meter al área. La quería Ledesma. Cortó Ruiz Díaz a media. Trabó y a ver ahora si es que Guaraní puede generar el avance. Ahí va Ramírez. La tiró largo para Cancelarich. Se equivocó. Falta de Ramírez después. Se equivocó dos veces Ramírez. Primero hizo mal el pase. Tenía solo de este lado a Maciel. Y después un topetazo para cometer la infracción. $41,5. El centro que vino al área de Guaraní. La busca Ledesma. La pausa de Ledesma. Buena marca de Silva para recuperar la pelota. Bien Paul Silva que soltó para Macarena Rodríguez. La va a buscar a Cancelarich. Buena pelota para Antonella. Corre por esa pelota contra Alfonso. Marcó bien la central del conjunto de Chaco. Después se le fue afuera con pelota y todo. Será lateral para Guaraní Antonio Franco, que con esto gana un poco de aire, ¿no? Se vendrá ahora sí Tomaselli a la cancha. Ruiz Díaz para hacer el lateral. Ahí está el lateral de Ruiz Díaz. Ya lo hizo con Balbuena. Rebotó en ella finalmente. El lateral será para el conjunto de Villa Alvear. Si no el lateral, la pelota es Guaraní. ¿O no entró? A ver. Ah, no entró nunca el lateral. ¿Qué pasó? La peinaron. Sale Gal. La capitana con la pelota. Ya le pegó Gal para buscar a Cancelarich.
Antonella la dominó, corrió, se metió al área, puede ser, va Antonella. Después le quedó largo el dominio de esa pelota. Afuera, al lateral. Se vendrá la modificación entonces. Ahora sí Tomaselli a la cancha. Se va a ir Balbuena, me parece. Ahí está. Tomaselli a la cancha entonces. La modificación. Ah, se fue Maciel, que recién había ingresado. El pelotazo que vino para buscar a Cancelarich. Antonella que va, levantó esa pelota. Guaraní quiere uno más. Cayó Antonella, no pasó nada. Dijo el árbitro. Habrá lateral para la franja. Dolorida quedó Antonella, que ya se está recuperando. Estamos en 44 ya de este segundo tiempo. Se vino Tomaselli a la cancha, se fue Maciel. Recién ingresada a la cancha, seguramente con alguna lesión, ¿no? Va Coduti. Ya la peinaba Monzón, la quiere Alegre, la bajó muy bien. Y cambió de frente para que corra Núñez. Núñez con la pelota, la quiere Ledesma. Ahí va Núñez, soltó para Ledesma. Escapó a la marca Ledesma con el pase a Lucía Correa. Se quiere meter al área, Correa otra vez para Ledesma, otra vez para Correa. ¡Qué peligro! Salió Morini. ¡Gol! La pelota se pierde apenas afuera. Apenas afuera por el segundo palo. Esa pelota en la definición. Hay tiro de esquina. Según el árbitro, terminó salvando la arquera de Guaraní. Ahí el toque. Y la pelota que se pierde apenas afuera. Salvada Providencial. No, es saque de arco. Ah, cobró Sáenz. No valía, no valía. Ah, bueno. Está bien, entonces. No valía. Finalmente, en el offside es lo que sancionó el árbitro. Hay tiro libre. Estamos en 45. Y vamos hasta los 50. La pelota que ya vino por la izquierda en la salida. Desde el fondo para el conjunto chaqueño que va por el empate, que busca en la última parte del juego. Tahuano y ganó Macarena Rodríguez. Salió dejando 2, 3 jugadoras en el camino. Si no se apura Guaraní puede ser buena, ¿eh? Ya la tiene Tomaselli, la tiró muy larga Tomaselli. La pelota no va a entrar al área, por eso no podrá salir Vera. Va Alfonso, a ver si sale. Alfonso que sale bien con la gambeta. Y después suelta la pelota para Núñez. El árbitro está parando el juego porque está caída una jugadora del conjunto chaqueño. Bueno. Parece que es Ledesma. Sí. Ledesma es la que está dolorida. No es Núñez la que está dolorida. Autora del segundo gol de su equipo. Bueno. Recuperada está. Y la salida será entonces para el conjunto chaqueño. Ya lo hicieron para que juegue Coduti. Salió muy bien Coduti. Soltó para Sánchez. Ganó Correa con falta. Infracción de Correa. Será tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Caída la otra vez la jugadora de Guaraní Antonio Franco. Estamos casi en 47 ya de este segundo tiempo. Partido interrumpido aquí en Villa Sarita, en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Guaraní que gana 4-3, un muy buen partido el que hemos visto, fundamentalmente en el primer tiempo con muchos goles. En el segundo le faltó un poco más de fútbol, pero uno entiende que también eso ha caído en cuanto al rendimiento de las jugadoras en función del cansancio, ¿no? Recuperándose Emilce Ramírez. Deberá salir del terreno, ¿no? Fue atendida, así que tiene que salir de la cancha. Y Guaraní tendrá salida desde el fondo.
Para pegarle Fernández a esa pelota. Ya le entró Fernández. Va Cancelarich. Quería con Núñez, no pudo. Alfonso ganó de cabeza. Trabó Cancelarich. Corre Belén Ruiz Díaz. Se metió al área Ruiz Díaz. Ganó bien en velocidad. Metió el centro que le salió un remate al arco. Tiro de esquina para Guaraní. Terminó tapando Vera. Tiro de esquina para la franja. Que buscará algún gol más, alguna diferencia mayor en el partido. Ya volvió Ramírez a la cancha. En Guaraní, ¿no? Para completar otra vez 10 jugadoras. Recordemos que en ambos equipos hay una expulsada. Para pegarle Belén Ruiz Díaz a esa pelota. El centro que vino al segundo palo va a Cancelarich. El puñetazo de Vera cuando se cerraba esa pelota. Revienta Sánchez. La mató muy bien Silva. Valbuena le pegó un tiro a la pelota a Silva. Enganchó muy bien otra vez. Soltó para Valbuena. Lo propio para Valbuena, dejando 2 jugadoras en el camino, pero después apareció Correa. ¡Oh! Caño incluido de Correa. Lucía se lució con esta jugada en la pisadita y caño para la número 11 del conjunto de Chaco. Recuperación de Alegre. Soltó para Ledesma, la quiere Alegre nuevamente, va Ledesma, otra vez para Alegre, otra vez para Ledesma, nuevamente para Alegre, le armaron bien, le pegó al arco, Alegre después se apuró. La número 10, la pelota se perdió afuera, saque desde el arco, que será para Guaraní Antonio Franco. Estamos en 49 ya y medio. Se termina la historia, gana Guaraní 4-3, ya le pegó Fernández, se terminó nomás la historia. Final del partido, festejo para la parcialidad de Guaraní Antonio Franco. Ha ganado Guaraní en este partido de ida de la final regional de la Copa Federal Femenina de Fútbol. Ganó 4-3, pero arrancó perdiendo porque Alegre a los 2 minutos del primer tiempo puso en ventaja a Villa Alvear de Resistencia Chaco. A los 4 lo empató Belén Ruiz Díaz. A los 7 Núñez, nuevamente en ventaja para la visita. Macarena Rodríguez a los 25 y a los 33 Antonella Cancelarich del primer tiempo dieron vuelta el resultado, pero lo empató Suárez antes del final de la primera parte a los 36 minutos. Se fueron expulsadas Paula Monzón en la visita en el primer tiempo, al igual que Valeria Galarza en Guaraní Antonio Franco. Y ya en la segunda parte, en los 16 minutos del segundo tiempo, Macarena Rodríguez anotó el gol de la victoria definitiva para el conjunto franqueado. Para Guaraní Antonio Franco, que se queda con el triunfo y que de esta manera viajará a Resistencia Chaco a jugar el próximo fin de semana para buscar la clasificación a la instancia final, a la instancia decisiva de esta Copa Federal Femenina. Una diferencia escueta, pero importante en función de lo que han mostrado los 2 equipos con buen potencial del conjunto de Chaco, al igual que Guaraní, con jugadoras importantes y destacadas desde lo individual, tal vez con un mejor funcionamiento colectivo el conjunto chaqueño. Nosotros lentamente de esta manera estamos poniendo fin a nuestro trabajo aquí a través de Deportes Misiones TV, como siempre acompañando al deporte de la provincia. Ha ganado Guaraní en la Copa Federal Femenina, irá el domingo a las 4 de la tarde por el triunfo y por quedarse con la victoria en la región. Un fuerte abrazo a todos, ha sido un placer como siempre acompañarlos.